revisando lo que es la memoria de olvido y el pacto de olvido del que nos hablaba Jesús, presentamos a Emilio Silva, que es licenciado en Sociología y Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, porque no se puede ser perfecto, aunque ha ejercido fundamentalmente como periodista en un programa muy famoso en España que se llama Caiga quien caiga, que creo que aquí el formato similar sería Leyene o algo similar. Sí, sí, sí. Que trabajó también como periodista en el ayuntamiento madrileño del municipio de Rivas Vacia Madrid, o en el programa periodístico en internet La Cafetera de Radio Cable. Pero Emilio Silva es conocido fundamentalmente por presidir la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, de la que se cumplen ahora mismo 25 años del acontecimiento fundacional en términos simbólicos de aquella asociación, que es la exhumación de una de las primeras fosas exhumadas en ese momento de desaparecidos en Priaranza del Bierzo, en León, donde entre los otros 12, en total 13 exhumados, si no me equivoco, se hallaba Emilio Silva Fava, o Fabe, que fue el abuelo de Emilio Silva y que es protagonista también de la novela que él ha escrito. Por tanto, tenemos intelectuales, profesores, universitarios, escritores, novelistas, testigos de la lucha por la libertad. La novela que se llama Néveda, que cuenta la historia ficcionada de su abuelo, que fue una de las primeras víctimas desaparecidas reconocidas como tal en el año 2000. Muchas gracias, Emilio, y la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Óscar por su amabilidad, su generosidad y algunas cosas más. Bueno, como ha dicho, yo soy nieto de un desaparecido. Yo me tropecé, casi se puede decir, con mi historia familiar. En el año 99 yo dejé mi trabajo en una empresa en H. Filipaki, un grupo muy potente editorial francés, para escribir esa novela. Y empecé a ir al Bierzo, donde era mi familia, y acabé encontrando la fosa de mi abuelo. Entonces, publiqué un artículo en un periódico local que se titulaba Mi abuelo también fue un desaparecido. Y ahí hay dos palabras que causaron cierta molestia. Por un lado, el también era porque la Audiencia Nacional Española 2 años antes había detenido a Augusto Pinochet en Londres, ¿no? Y hablábamos y buscábamos a otros perpetradores de desapariciones forzadas a miles de kilómetros y nunca aquí. Y luego la palabra desaparecido porque no se hablaba como desaparecidos de estos asesinatos, ¿no? Una desaparición forzada, que son 4 crímenes en uno, es una detención ilegal, son torturas, es el asesinato y la ocultación del cadáver, ¿no? Y hay un eufemismo que incluso algún gran columnista español defendió a capa y espada, que es paseado, ¿no? Que es lo que se puede decir en un pueblo de un asesinato como esos, ¿no? Entonces, bueno, voy a contar un poco el viaje que yo he hecho a través de la búsqueda de mi abuelo y luego de ayudar a otras familias. Quería poner estas dos portadas, pues son dos portadas de un periódico conservador republicano de Córdoba. La primera es de agosto del 36, que es cuando la Falange justo se hace con la redacción y hace esa foto en un pueblo que se llama Fernán Núñez, con unos civiles brazo en alto y unos soldados que los están encañonando. Y lo que hablaba antes Jesús Suso del genocidio, ¿no? Las valerosas fuerzas que luchan por España limpian de marxistas los pueblos. Esa es una definición perfecta para explicar para qué se alzaron, ¿no? Y la segunda es del 17 de febrero de 1937, está reflejando una noticia del 16 de febrero del 37, aniversario de la victoria del Frente Popular en las elecciones generales de la Segunda República, y lo que dice la portada es la quema de la urna electoral celebrada ayer en Córdoba, ¿no? Para mí estas dos portadas definen perfectamente en primera persona cómo ellos explicaron su golpe, ¿no? La mezcla entre suciedad y democracia, ¿no? Que es algo que hay que exterminar y limpiar, y luego una tradición, voy a decir casi secular, española, por hacer estas limpiezas periódicamente, ¿no? El año que viene, por cierto, se cumple el 200 aniversario del último asesinado por la Inquisición, que era un maestro valenciano, y en el pueblo de mi abuelo, al golpe del 36, la gente mayor le llamaba, en un pueblo donde Torquemada tenía una casa en la calle del Agua, le llamaba la Segunda Inquisición, ¿no? Ellos hacían esa lectura. Yo voy a hacer así, voy a ir
hablar de cosas que me he ido encontrando que tienen que ver con el país en el que estoy ahora. No, esa es una viñeta del periódico El Fastio del 1 de marzo de 1933, que se hizo con dinero italiano, solo publicó un número porque el gobierno de la República cerró inmediatamente esa redacción, pero esto está impreso 33 días después de la llegada de Hitler al poder, el 28 de enero del 33, esto es el 1 de marzo del 33, y bueno, ya vemos cómo nuestra derecha está fantaseando con poner la respuesta a ese interrogante, ¿no? Ahí está una carta que encontré en un volumen del Ministerio de Asuntos Exteriores italianos, donde se cita la carta que le dirige Alfonso XIII a, a Mussolini ante una visita de Juan de la Cierva, que bueno, va a negociar una serie de compras de armas, y ahí es donde le dice el monarca español que sabe la importancia que tiene esa visita y el movimiento que ha empezado en España, y bueno, pues le está pidiendo toda la ayuda, y de ahí salto, por ejemplo, a que el símbolo de nuestra Guardia Civil en la actualidad, pues claramente nació en Italia y se sigue manteniendo. Nosotros le hemos pedido alguna vez al gobierno que busque otro diseño, pero eso sobrevive, ¿no? O este boletín oficial del Estado de octubre del 37, en el que Franco le da la máxima condecoración a Benito Mussolini, como dice ahí, por su amistad generosa, ¿no? Bueno, pues, su amistad generosa, que fue venir a asesinar ciudadanos que estaban defendiéndose de un golpe de Estado en suelo español, ¿no? Estos son algunos vestigios que quedan en España que tienen que ver con la presencia del ejército fascista. Yo voy a hablar del mal, pero también quería mencionar al bien, voy a decir entre comillas, ¿no? Que tiene que ver con la gente que vino a luchar. Algún brigadista italiano he conocido yo que me decía que la primera vez que luchó contra Mussolini lo hizo en España, ¿no? Y bueno, nosotros hicimos hace 3 años un proyecto que estuvo girando por 8 países, una exposición que se llama Mujeres Resistentes 1936-1945, intentando acabar con esa separación de que lo que ocurrió en España estaba fuera de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y es muy interesante, el AMPI de Bari hizo una réplica de la exposición, ese es el catálogo Donne Resistenti, y estas mujeres, desde puntos muy diferentes, acaban encontrándose en el campo de Ravensbrück, ¿no? Desde todos estos países donde ellas tenían proyectos de combatir al fascismo. Yo salto toda la dictadura para llegar a la transición, ¿no? Esa puerta giratoria en la que de repente España es un país en blanco y negro y al día siguiente es un país en color, ¿no? Ese discurso que se está utilizando ahora para la celebración del 50 aniversario de la muerte de Franco. Bueno, aparte de que en el 75 había gente encarcelada y que no pude festejar 50 años de libertad, los homosexuales en España estuvieron encarcelados hasta 1979 y multados por una falta hasta el 85, ¿no? La ley de amnistía del 87, que fue un tanto, voy a decir, homófoba, ni pensó en ellos, ¿no? No estaban por allí, pero seguían en las cárceles españolas. Lo primero que hace, bueno, o una de esas estrategias para crear esa versión de la dictadura que tenemos que consumir en democracia, es estar durante 3 años quemando millones de documentos, ¿no? Este hombre que habla aquí, que dice se pretende destruir parte de nuestra historia, es Luis Sánchez Belda, era el director del Archivo Histórico Nacional Español, un franquista puro, pero él encabezó una protesta contra el gobierno de Adolfo Suárez porque durante 3 años, argumentando que le iban a hacer un favor a los expresos y a las expresas políticas, que era borrar sus antecedentes para que empezaran de cero en democracia, pues se pasaron 3 años quemando, quemando y quemando. Hace como 4 años, Óscar Alzaga, que es un político conservador, pero que ya era un alto cargo del primer gobierno de Suárez en el 77, ha hecho unas memorias bastante interesantes sobre la transición, y el primer capítulo lo dedica a la quema de documentos, ¿no? De la que no hay literatura académica en nuestro país. Y yo le he preguntado por el portal de transparencia al gobierno si me puede contar algo de lo que pasó allí, y la respuesta es que no tienen constancia, ¿no? De que eso se quemase. Había habido otra quema, esta noticia que sale aquí, Cinemetraje Riera, justo cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos está buscando a 104 oficiales nazis en España, casualmente arde el archivo del Nodo. O sea, todas las imágenes de informativos del 45 hacia atrás que estaban almacenadas
en ese cinemetraje se queman, voy a decir, por casualidad, ¿no? Esa tradición del fuego. Y en ese anuncio, precisamente, el laboratorio, que era el más importante que había de película cinematográfica, le dice a los otros clientes que no se preocupen porque solo se ha quemado lo del nodo, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de los primeros pasos que hacen las élites franquistas para borrar sus huellas. Luego viene la ley de amnistía, ¿no? Una vez que hemos borrado esto, tenemos que garantizar que no vamos a ser presa de ningún tribunal, ¿no? Lo primero que se hace es, antes lo ha mencionado Suso, no se legalizan los partidos que no han aceptado la amnistía y la monarquía. Mi padre militaba en Izquierda Republicana, el mismo partido en el que militó mi abuelo. Cuando intentaron legalizarse, la respuesta oficial de Rodolfo Martín Villa, que vive todavía y fue precisamente el que encendió la pira de documentos en el año 76, la respuesta de Izquierda Republicana fue que eran contrarios a la forma de Estado, que estaba por decidir, ¿no? Se trataba de crear un parlamento sesgado para que decidiera ciertas cosas y no debatiera de otras, ¿no? Entonces, no estaba en cuestión la monarquía en el debate y no estaba en cuestión el artículo número 2 de la ley de amnistía, porque es muy curioso cómo se suceden. El primer partido que presenta una ley de amnistía es el PC, el segundo es el PSOE, luego van lo que se llamaban las minorías vasca y catalana. Ninguno de esos proyectos de ley llevan el artículo 2, que es el que da impunidad a los franquistas, pero a principios de octubre del 77, Unión de Centro Democrático presenta su proyecto de ley que sí tiene ese artículo, y todos los partidos que han presentado textos con anterioridad donde no se habla de eso, votan ese texto, ¿no? Todo eso, pues en muchos casos pactado previamente para tener o no tener papeleta. Pues eso, aquí habla el país de partidos de extrema izquierda, pues bueno, igual alguno lo sería, pero por ejemplo, Acción Republicana Democrática de España no lo era, porque yo también he conocido a alguna gente que militaba en él, ¿no? Y una vez que se constituye ese Parlamento, una de las primeras cosas que hace antes de aprobar su propio reglamento, o sea, antes de decir, somos un Parlamento democrático, antes de empezar a trabajar, nos vamos a dotar de un reglamento democrático, es la ley de amnistía una de sus prioridades, ¿no? Entonces, esa ley que en el discurso oficial de la transición es una conquista de la oposición, pues luego se ha visto que evidentemente no es así. También quería mencionar que hubo una gran participación del fascismo italiano en la violencia de la transición española, ¿no? Es decir, era refugio de neofascistas italianos Madrid, y colaboraron, incluso puede que en el caso de Atocha, ¿no? con los movimientos y los pistoleros de extrema derecha. Este es un cómic que se llama La Falange de las Falanges del Orden Negro, muy curioso, es la historia de unos italianos que se enteran en 1979 que habían estado en la guerra de España con Franco, se enteran de que un pueblo que ellos conquistaron en Aragón ha ganado el Partido Comunista las elecciones municipales. Y entonces van en el año 79 a reconquistarlo. Y entonces a la vez varios brigadistas internacionales vuelven a España a enfrentarse de nuevo a esa extrema derecha que sigue ahí, ¿no? Es un cómic francés, no es casual, no lo ha hecho alguien de dentro. Y lo que pasa en esos años es que empieza a haber exhumaciones de fosas, ¿no? Esas son en Calahorra, en La Rioja, ya en el año 71. Está documentado gráficamente una exhumación en un pueblo de la provincia de Soria que se llama Bayúas de Abajo. Estas son unas mujeres que en otro país serían un referente, las mujeres de negro de la Barranca. Durante toda la dictadura defendieron ese suelo, las encarcelaron. Ahí había 400 republicanos asesinados. Hay una novela bastante interesante de un hombre que fue capitán del Real Madrid, Patricio Escobar, que se titula Las Sacas, que es la historia que él recuerda de toda la gente que estuvo detenida con él y salieron a asesinar, y la mayoría están aquí. Estas mujeres eran analfabetas y eran enormes defensoras de los derechos humanos, ¿no? Lo cual explica muy bien cómo en la propia esencia de la dignidad humana, aunque luego hubiera que haberlos escrito, había gente defendiéndolos frente a excavadoras que trataron de edificar encima. Y esto es de los años 60, pero el 1 de mayo de 1979, con una colecta, ellas compran ese suelo y construyen encima un cementerio civil, ¿no? Y ahí hay una noticia: el Tribunal Internacional contra el Franquismo trató de frenar una transición basada en el olvido, ¿no? Hubo una gente que se desentendió de lo que ocurría en el Parlamento
y promovió un tribunal cívico internacional contra los crímenes de la dictadura, un tribunal Russell. De hecho, el hijo de Bertrand Russell, el historiador francés Pierre Vilar, estaba con ellos. Quiero decir, ellos buscaron una red internacional y fueron bastante inteligentes extendiendo su causa por Europa, ¿no? Hubo incluso, que hace poco lo descubrí yo, perdiéndome por la página del Congreso, un proyecto de ley antifascista de este diputado canario, Sagaceta, que podrían volver a proponerla en el Congreso mañana, porque es lo que pretendía en el año 79, era ilegalizar las organizaciones fascistas. Como he dicho antes, no se legalizaron muchos partidos a la izquierda, pero se permitió toda la derecha, con lo cual podríamos decir que el centro político del sistema político español estaba desplazado a la derecha desde el año 77 y eso también nos tiene que ayudar a recolocar dónde estaba cada quien en ese momento, ¿no? Bueno, otra de las leyendas de la transición es la propia palabra transición, ¿no? Esta es mi abuela Modesta, viuda de un republicano desaparecido. Mi abuela nació el 4 de noviembre de 1904, votó en las elecciones generales de 1933, votó en las elecciones generales del 36 y tuvo que esperar para volver a votar a 1977, ¿no? Mi abuela no hizo la transición a la democracia en los años 70. Mi abuela hizo la transición a la democracia en los años 30. Y lo que ocurrió en los 70 fue la recuperación de la democracia. Entonces, una de las grandes trampas del lenguaje ha sido el propio uso de la palabra transición para crear una pista de aterrizaje a algo que vamos a ver cómo se conmemora el próximo 22 de noviembre, que son los 50 años de la coronación del emérito. Nosotros ahora tenemos 2 reyes y 2 reinas, porque somos más monárquicos que nadie, pero esta expresión de transición ha sido en parte una de las grandísimas trampas, yo estudio sociología política, apuntalada y repetida y solidificada en la ciencia, desde la ciencia política, ¿no? La transición a la democracia española la hizo en los 30, y si uno no dice que la hizo en los 30, lo que está diciendo es que lo que derrocó el golpe del 36 era otra cosa, ¿no? Y que es posible que la mayoría de la población española hoy piense que la primera vez que conocimos la democracia fue gracias a Juan Carlos, quiero decir, porque ha habido un trabajo machacón desde montones de sitios para que eso ocurra, ¿no? Pero ¿qué ocurre en un país para analizar lo que en 1936 sale a las calles a parar un golpe de Estado y en 1981 nadie va al Congreso a decir iros de aquí, ¿no? Que es toda esa experiencia del terror. Yo soy nieto de un desaparecido, pero soy hijo de ese trauma. Mi padre, con 9 años, dejó el colegio y no volvió a pisar un colegio nunca más en su vida. Es la persona que a mí me ha educado. Yo antes de nacer eran mis padres y de ellos, por ellos estoy yo metido en esto. Y cuando a veces nos dicen que qué hacemos nosotros metidos en esto de la memoria, que esto ocurrió cuando ni habíamos nacido, todo lo que estoy contando tiene que ver conmigo. O sea, no estoy hablando del pasado, estoy hablando de quién soy. Soy de una familia obligada a callar, obligada a disimular, donde cuando se me contaba algo de mi abuelo se me decía, ni se te ocurra hablar de esto fuera de casa. Vengo de ahí, ¿no? Y a mí me ha costado mucho además romper ese silencio familiar. Ahora ya no me callo, pero incluso durante años, cuando empezó la asociación, yo estaba en una tercera línea porque tuve que hacer mi propio proceso. Este es el artículo del que os hablaba antes. Mi abuelo también fue un desaparecido. Mi abuelo es un hombre que había emigrado a Argentina y Estados Unidos en 1915. Bueno, había hecho su dinero, su buen negocio. Y antes hablaba Gloria del activismo civil, voy a decir. Esta fotografía que veis aquí estuvo escondida durante 45 años en la casa de mi abuela. ¿Veis las grietas de cómo fue doblada, metida en una rendija y cimentada durante 45 años? El niño que aparece en la fotografía, este niño de aquí, que tiene en las manos una pancarta que dice «Queremos el grupo escolar Viva Azaña», es mi padre. Mi padre, que 8 meses después, el pobre, iba a salir del colegio y no iba a volver a entrar nunca más por esa puerta, pidiendo una escuela pública y laica en Villafranca del Bierzo. Este puente es parte del Camino de Santiago, en una visita del presidente Manuel Azaña a este municipio. Pero mi abuela no guardó la foto por mi padre. Mi abuela guardó la foto
porque uno de los grandes delitos que registraron los golpistas fue haberse significado a favor del Frente Popular. Y en esta foto está llena de gente significándose. Está llena de gente significándose. Y aparecer en esta foto te podía mandar a una cuneta como le mandó a mi abuelo. Entonces lo que hizo mi abuela, la salvó porque estaba su hijo y la escondió porque el fotógrafo que la hizo, Álvaro de la Parra, se fue, cuando se dio cuenta de lo que hacía la Falange con su archivo, se fue del Bierzo a Irún y quemó todos sus negativos, ¿no? Yo conozco en La Rioja más casos de cómo se usaba esto porque eran pruebas que te costaban la vida, ¿no? Bueno, esta es la exhumación de mi abuelo, que esa fosa se exhumó 2 veces. Esto que aparece aquí es el cuerpo, aparecieron 13, pero había un 14º, y una familia, vivía el enterrador, un chaval de 16 años, simpatizante de la Juventud Socialista Unificada, que la Falange de su pueblo le obligó a él y a 2 compañeros a enterrar los 13 cuerpos. Enterraron 14 y 2 días después apareció una familia que sabía dónde estaban los cadáveres. Se lo llevó el campo a través, 33 kilómetros, se jugaron la vida devolviéndolo en un carro a su pueblo donde lo enterraron, ¿no? Yo hasta ahí pensaba resolver un problema familiar, enterrar a mi abuelo con mi abuela, acabar esa novela y volver a mi vida, voy a decir, entre comillas. Pero en esos 3 fines de semana que duró la exhumación vinieron familiares de desaparecidos a pedir ayuda. Y la asociación nació por demanda. Nosotros nos han acusado de ser un proyecto político de Zapatero, porque nacimos en León, que es de donde era él, pero bueno, éramos del Bierzo, que tampoco es del todo León, para quien lo entienda. Bueno, pues nos han acusado de querer ganar una guerra que perdimos, todos esos argumentos, ¿no? Que son formas de defender el franquismo desde el presente, pero no puedes decir viva Franco, porque la derecha en esa transición pactó también que se quedaba con todo lo robado, con toda la impunidad del mundo, pero se iba a inhibir un poco, ¿no? De su identidad no la iba a enseñar toda. Ahora hemos visto que su interés en esos momentos fue inhibirse y ahora es desinhibirse, siempre mirando a través de sus intereses. Esa cifra de 114.226 civiles nace del intento de la Audiencia Nacional de abrir una causa contra el franquismo en el año 2008, ¿no? Pero nosotros desde entonces hemos exhumado muchas fosas que no están en esa cifra. Nunca vamos a saber cuánta gente asesinaron, jamás. Familias que se exiliaron, gente que no tenía hijos, que no tenemos un certificado de defunción como el de mi abuelo. Yo he buscado algún archivo que lo mencione, aunque fuera en una lista que dijera ya lo hemos asesinado, ya no hace falta ir a por él. No he encontrado un solo papel que lo mencione, ¿no? Salvo el ADN, mi abuelo es la primera víctima en España identificada por una prueba genética que científicamente ha dicho es él, ¿no? Al 99,9 periodo. Entonces nosotros buscamos a estos desaparecidos y empezamos a radiografiar cosas, ¿no? Porque al principio nosotros simplemente estábamos ayudando a gente, pero sin querer estábamos abriendo una grieta o nuestra grieta en ese discurso de la transición, porque en el fondo había un reproche: ¿por qué hemos heredado nosotros esto? ¿No? ¿Por qué lo va a heredar mi hija también? ¿No? ¿Por qué somos un país tan indecente de tener a miles de personas cuando llevamos miles de años enterrándolas con dignidad y cierto cariño? ¿Por qué no somos capaces de enfrentar eso como país, ¿no? En esos discursos, esta es la portada del diario El País, que hizo un especial en noviembre del año 2000 sobre los 25 años de la muerte de Franco, y el titular es brutal, ¿no? Aquella remota dictadura. Bueno, pues estaba a 25 años y con millones de personas que la habían vivido vivas, ¿no? Pero esa cosa del diario El País de darle una patada a la dictadura y mandarla hacia Tapuerca, ¿no? Como si fuera algo de lo que ya nos hemos desconectado completamente, que es el discurso de la reconciliación y que es el discurso de la dictadura murió en la calle, porque podemos matar a una dictadura sin entrar en los cuarteles, sin entrar en los juzgados, sin entrar en los centros de poder donde se quedaron todos los que estaban prácticamente, ¿no? Y eso produjo burradas, ¿no? Este es cuando se muere el jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campos, oficial, ahí está Alfred de Falange en el 36, ese es el titular que le da el diario El País. Los reyes y la clase política entierran a un defensor de la democracia. Bueno, no conozco un solo hecho suyo en defensa de la democracia. Hemos tenido libros que hasta hace años, como dice esta noticia del diario,
no decían que el golpe de Estado había sido un golpe de Estado. Libros de texto. Este que está aquí lo tuvo mi hija y dice, en 1974 Franco era un anciano enfermo, que falta que ponga pobrecito, y sin sucesor de confianza. Bueno, esto ha estado mintiendo a millones de estudiantes durante años en este país. O sea, o este libro que dice que Machado se fue a Francia y se murió, como si estuviera en un balneario tomando aguas termales. O sea, estos libros han estado circulando delante de los ojos de millones de estudiantes, ¿no? Y ahora vemos cómo la derecha, nosotros nos personamos judicialmente contra la declaración de la pirámide de los italianos que celebró el partido de Meloni, este senador que hizo como una fiesta aquí, ¿no? Porque está protegida. Y bueno, incluso también le pedimos hace unos años el consulado italiano en Madrid un homenaje a los fascistas que fueron a España a salvarnos de algo, ¿no? Y voy a acelerar. Nosotros hemos intentado abrir juicios en España y como no pudimos, el 14 de abril del año 2010, ahí está Darío Rivas, pusimos una querella en Argentina buscando el principio de justicia universal. Este hombre era hijo de un alcalde gallego de un pueblo de Castro del Rey, se llama, que habíamos exhumado a su padre en el año 2005 y fue el primer denunciante ante esa querella, que ahora mismo es la única investigación penal abierta en el mundo al ritmo que va, que voy a decir que no es muy rápido, ¿no? Casualmente nuestro país ha hecho colonialismo perdón, nuestro país también ha hecho colonialismo con la justicia universal, ¿no? Esto es un dictamen de la Comisión de Investigación sobre Desaparición de Súbditos Españoles de América. O sea, nosotros les hemos dicho a los argentinos, a los chilenos, a los guatemaltecos, oye, limpiar vuestras dictaduras. Pero jamás se ha sentado nadie en un banquillo en España. Incluso, como dice aquí, el 23 de enero celebramos el Día de la Memoria de las Víctimas del Holocausto, en el Senado, el 27 de junio el Día de las Víctimas del Terrorismo en el Congreso y el 31 de octubre el Día de las Víctimas del Franquismo en un auditorio de música. Bueno, o sea, ¿quién decide políticamente dar o no dar esta relevancia a unas víctimas que siguen siendo tratadas como si fueran de segunda clase? O ahora tenemos la resurrección de la palabra reconciliación, ¿no? Que este señor que ha hecho estas memorias donde dice que, que no ha permitido nunca que nadie critique a Franco delante de él, hoy es 7 de noviembre de 2025. El 7 de noviembre de 1975, el jefe de Estado de la dictadura española se llamaba Juan Carlos de Borbón. Cuando alguien piensa en la ley de amnistía en España, muchas veces piensa en un policía torturador. Pero este hombre fue jefe de Estado en 2 ocasiones, firmó 7 decretos. La primera fue del 19 de julio al 2 de septiembre del 49 y luego del 30 de octubre hasta el 20 de noviembre que murió Franco. O sea, en 2 ocasiones fue jefe del Estado de una dictadura. Es otro de los beneficiarios de la impunidad, además de muchas otras cosas. España está repleta de monumentos. Todavía tenemos el cuerpo de Franco enterrado en un monumento de titularidad pública. O sea, yo lo pago con mis impuestos, porque no ha habido un gobierno que haya dicho me lo desclavo del espacio público y se lo tiro a la familia que haga con él lo que quiera. O sea, todavía hay miles de sus víctimas en cunetas y él está en un panteón cuidado por el Estado y mantenido por el Estado. Nosotros, ya me cago, ya hago el truco de que ya acabo. Hemos hecho una web, por si hay alguna profesora, algún profesor, preocupados precisamente por el ascenso de la extrema derecha, se llama Aulas con Memoria, que está llena de herramientas para trabajar en el aula hecha por profesores con estas cosas, porque además ahora vemos estas encuestas del 20% de jóvenes que fantasean con una dictadura. Parte de la culpa de todo esto la tiene la Unión Europea. La Unión Europea vergonzosamente lleva muchos años dedicándose a practicar el anticomunismo y a olvidar el antifascismo. Tiene un premio de derechos humanos que se lo dedica a un disidente, iba a decir soviético, ruso-soviético, como si en los 27 países de la Unión no hubiera nadie que le pudiera dar nombre a un premio de los derechos humanos. Y mientras ejercía todo este anticomunismo por la espalda, pues nos estaba creciendo lo que está creciendo. Somos el único país del mundo que usa subvenciones para buscar desaparecidos. Aquí lo dice quizá la mayor autoridad internacional sobre el tema, Luis von der Brieder, 30 años director del equipo argentino de antropología forense, la gente que ha buscado desaparecidos en más de 25 países. España ha elegido ese modelo, que es un modelo muy electoral,
de partido. Si yo gobierno hay algo de ayuda y si yo no gobierno no hay nada. Tú eliges quién gobierna y no se trata como un derecho. A los desaparecidos se les tiene que buscar como un derecho. No es pongo un poco de dinero y que a ver quién se lo lleva y a ver quién no. Tiene que haber una institución y voy a acabar con esta imagen. Sí, sí, esta es la de verdad, porque quiero hacer un homenaje a la segunda República, ¿no? Que es el momento, es realmente por lo que yo estoy aquí, por alguien, por unas personas que decidieron construir una democracia, llenarla de derechos y pagaron un precio terrible, ¿no? Esta es una imagen de la película La lengua de las mariposas de José Luis Cuerda, basada en el relato de Manuel Rivas. Hay un momento en que ese maestro republicano sale con los alumnos al campo porque heredando las tradiciones de la institución libre de enseñanza, pues hay que mantenerles en contacto con la naturaleza y que la conozcan. Hay un momento en que un alumno le pregunta cómo come una mariposa. Entonces le pone una metáfora de su propia vida. Le dice que cuando él está en casa y quiere comer azúcar a escondidas, vigila que no estén sus padres cerca de la cocina, se sube a una silla, abre un armario, saca el bote del azúcar, le quita la tapa, se chupa el dedo, pone el dedo encima del azúcar y ahí para el maestro y le dice, cuando tienes el dedo encima del azúcar, tu paladar ya está nervioso por lo que va a explotar cuando te lo chupes, ¿no? Bueno, pues la Segunda República fue para millones de personas en España la primera oportunidad para poner un dedo encima del azúcar de la historia. Estaban tocando algo que podía haber crecido y habernos convertido en un país mejor, ¿no? Y este es un dibujo de Castelao, un intelectual gallego que murió en el exilio, que hizo unas estampas impresionantes durante el año 36 y 37, y esta representa a este hombre muerto mirado por dos niños, que tiene una leyenda abajo que dice la última lección del maestro. Y la última lección del maestro es enseñarle a esos niños que van a empezar a vivir en un país que asesinó a sus maestros. Cuando nosotros exhumamos una fosa y hay un cuerpo con un hueso roto antes o después de la muerte, con objetos que nos va a poder contar quién era y qué hacía, en el fondo cada una de esas personas nos está dando una lección de historia que durante años ha estado enterrada en nuestras cunetas. Gracias.